¿Cuántos han sentido esta mañana esa gloria del Espíritu Santo de Dios? Yo no sé si es que el púlpito quedó muy grande, como que me van a sacar, yo no sé para dónde. Hijo, bájamele un poquito. Vas a decirle al que está ahí a tu lado, lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, yo lo que me van a llevar es como para la frente, como para el negocio del frente a predicar, yo creo. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a mirar a los ojos y le vas a decir, Dios está aquí. Entonces le vas a decir, entonces prepárate, porque hoy serás libre en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Dale esa bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Él está aquí y Él está aquí para hacer milagros, señales, prodigios, para traer libertad, para traer sanidad, para romper cadenas, para romper ataduras. Es más, la palabra de Dios dice, el ladrón vino ¿para qué? ¿A qué vino el ladrón? ¿A qué? ¿A qué? Ayúdenme a predicar, a ver. ¿A qué vino el ladrón? A matar, robar y destruir. Pero la palabra de Dios dice que Él vino ¿a qué? A darnos vida y darnos vida en abundancia. Y si Él está aquí, vino para darte vida y vida en abundancia. Dale ese aplauso de bienvenida. Glorifícalo, exáltalo, dale toda la gloria, toda la honra, toda la reverencia. Dale gracias por su fidelidad, dale gracias porque está aquí. Y prepárate para recibir libertad y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saluda al que tienes ahí a tu lado antes de sentarte. Y que tu saludo sea decirle, Él está aquí. Amén. Él está aquí en esta mañana. Amén. Vas a sentarte. Yo creo que tú ya sabes, ya sientes que Él está aquí. Y como lo declarábamos, si Satanás vino a matar, robar y destruir, y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy. Él te quiere bendecir, te quiere multiplicar, te quiere sanar, te quiere llevar a vivir en su gloria, te quiere poner sobre ti su gracia, su favor, su misericordia, su perdón, su redención. Quiere traer sanidad, quiere traer multiplicación, pero como que están desganados en esta mañana. Yo pregunto, ¿alguien ha sentido a Cristo en este lugar? ¿Alguien sabe que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar? Y la palabra de Dios dice que donde Él está hay libertad. Y la palabra de Dios dice que donde Él está nos trae a nosotros libertad, nos llena de gozo, nos llena de restauración. Él te está diciendo en esta mañana que te va a cambiar, te va a transformar, te va a avivar, te va a recompensar, te va a bendecir, te va a engrandecer, te va a llevar a la cima y te va a llevar a vivir en esa gloria, en esa restauración. Pero para que haya todo eso en cada uno de nosotros, tú y yo nos tenemos que disponer. ¿Y disponernos para qué? Para ser libres. Para que todo lo que hay en cada uno de nosotros, que sabemos que a Dios no le gusta, que a Él no le agrada, donde sabemos que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y tú y yo sabemos que hay cosas en cada uno de nosotros que a nuestro Padre no le gustan, no le agrada. Entonces la palabra si nos dice, y hay infinidad de palabras y de promesas donde nos dicen, te quiero bendecir. Es más, hay una palabra, está primera de Juan, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas. Dile al que está a tu lado, es en todas las cosas. Yo sé que nosotros hemos sido prosperados y hemos sido prosperados algunos en la economía, otros en el ministerio, otros en las finanzas, otros en su trabajo. Pero cuando la palabra de Dios dice en todas las cosas, es en todas las cosas. Y si el propósito de Dios es bendecirnos, prosperarnos, sanarnos, restaurarnos, sacarnos de las tinieblas para que seamos luz, traer a nosotros bendición, multiplicación, traer a nosotros esa gracia y ese favor de Dios.
Si el propósito de Dios es llevarnos a que pongamos manos sobre los enfermos y ellos sean sanados, a que todo lo que pise la planta de nuestros pies sea un terreno conquistado, y ese es el propósito de Dios. Pero el propósito de Satanás es ¿cuál? Traer muerte, traer destrucción, traer estancamiento, traer miseria, traer pobreza, traer todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Pero también sabemos cuando la palabra de Dios nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y también hemos hablado y hemos escrito, y hay estados donde yo muchas veces veo estados donde dicen: cuando Dios quiere bendecir, no hay quien tome la bendición o se lleve la bendición. Cuando Dios quiere traer esa bendición y esa multiplicación a nosotros, se puede levantar el diablo, se puede parar en la cabeza, puede hacer lo que le dé la gana al diablo y no nos puede quitar la bendición. Pero para que se cumpla todo esto, tiene que haber ¿qué? Obediencia. ¿Qué más tiene que haber? Amén. Entonces, aquí te voy a hacer esta pregunta: si el propósito de Dios, si Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y si el Espíritu Santo de Dios es el que nos confronta, nos exhorta, nos aviva, nos renueva, nos restaura, se glorifica en nosotros, y sabemos que el propósito de Dios es bendecirte, multiplicarte, sanarte, traer multiplicación, traer esa gloria, traer esa manifestación de su gloria, y que tú seas un verdadero instrumento en las manos de Dios. Ahora la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué te impide a ti ser un verdadero instrumento en las manos de Dios? ¿Qué te impide a ti vivir en la gloria de Dios? ¿Qué te impide a ti ser bendecido? ¿Qué es lo que hay en ti que te impide que seas prosperado? Por ahí hay un dicho que lo dicen muchos cristianos, donde tú le preguntas: hey, ¿cómo estás? Y dicen: no, yo bendecido, prosperado y en victoria. Pero como decimos, creo que los paisas, ¿hay algún paisa así, cierto? Como decimos los paisas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces a la gente le fascina decir: no, yo soy bendecido, prosperado y en victoria. Y uno dice: bendecido, prosperado y en victoria. Entonces vamos a mirar si los inconversos, si los mundanos dicen si estar como está ese cristiano es ser bendecido, prosperado y en victoria. Pues yo me quedo aquí donde estoy. ¿Por qué? Por el mal testimonio que damos. Porque simplemente hablamos, profesamos, pero somos, como la misma palabra de Dios dice, somos oidores, mas no hacedores. Y queremos cosas, anhelamos cosas, y queremos que todo lo que el Padre nos ha prometido, que grandes promesas de parte de Dios se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Pero vuelvo a la pregunta: ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en cada uno de nosotros que no podemos ser prosperados? ¿Qué hay en nosotros que no podemos ser bendecidos? Y puede que seamos bendecidos, pero no de la forma como el Padre quiere que tú y yo lo seamos. ¿Qué hay en cada uno de nosotros que las promesas de Dios no se cumplen? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Y su palabra dice que su gracia y su favor está sobre nosotros, porque su gracia y su favor no está sobre nosotros. ¿Qué hay en nosotros cuando aún si preguntamos, todos queremos ser esos instrumentos en las manos de Dios? Ir a hacer señales, ir a hacer milagros, ir a hacer descender la gloria de Dios, que donde vayamos pongamos manos sobre los enfermos y el enfermo se sane, que el muerto resucite. Pero ¿por qué no lo somos? ¿Por qué no lo somos? ¿Qué te impide a ti hoy? ¿Qué hay en ti que se ha creado? Y su palabra dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pregúntate tú ahí donde estás: ¿qué hay en mí que las promesas de Dios no se cumplen? Si Él me quiere bendecir, si Él me quiere multiplicar, si Él me quiere sanar, porque todavía hay muchos cuerpos de muchos hijos de Dios escogidos por Dios en cuerpos que están enfermos. Si Él quiere traer para mí ese perdón, esa redención, esa sanidad, esa gloria, si Él quiere traer grandes bendiciones sobre mi vida, ¿qué hay? ¿Qué hay sobre mí? ¿Qué hay en mí que me impide recibir la sanidad? ¿Qué hay sobre mí que me impide ver la gloria de Dios? ¿Qué hay en mí que me impide ser multiplicado, ser bendecido? ¿Qué hay en mí que me impide ser ese instrumento en las manos del Señor? ¿Qué te impide a ti que tú puedas crecer espiritualmente? Si yo pregunto,
Todos quisiéramos crecer espiritualmente. Si yo pregunto, ¿estás conforme en el lugar espiritual donde estás? Y no solamente espiritualmente, sino físico, materialmente y emocionalmente. ¿Estás conforme en el lugar donde estás? Si a mí me hacen esa pregunta, yo digo no estoy conforme. Pero ¿qué hay en cada uno de nosotros que no nos deja crecer espiritualmente? Que no nos deja avanzar, que no nos deja madurar, que no nos deja ser ese instrumento en las manos de Dios. Hoy el Señor te dice: quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero multiplicarte, quiero levantarte, quiero hacer de ti un instrumento en mis manos. Quiero hacer de ti ese instrumento que cuando tú me digas, heme aquí, envíame a mí, yo pueda decir, te envío, te llevo, para que la gloria de Dios, para que mi gloria descienda sobre ese lugar, para los que son ciegos puedan abrir sus ojos, para los que cojos puedan caminar, para los que están muertos puedan resucitar. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Y el Padre te dice: quiero hacer cosas grandes, tremendas y poderosas contigo. Y yo sé que cada uno de nosotros queremos ser utilizados por Dios. Cada uno de nosotros queremos y nos soñamos y nos deleitamos y decimos yo quiero, y yo soy una que yo lo digo. Cuando yo veo que Dios utiliza a un gran hombre o una gran mujer de Dios para traer sanidad, para traer restauración, y yo digo, uy, tremendo, yo quiero serlo, donde sea ese portador de la gloria de Dios, que donde yo vaya sea tanta la misericordia de Dios, que su fuego, su gracia, su gloria sea revelada, sea manifestada, y que todo lo que esté enfermo sea sanado. Que donde haya pobreza haya abundancia, que donde haya dolor y haya tristeza se convierta en gozo y se convierta en alegría. Que donde tú y yo podamos lleguemos en esa presencia de Dios, en esa presencia de Cristo y en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que diga, allá no viene un hombre, allá no viene un ser humano, sino que allá viene un portador de la gloria de Dios, y donde ese hombre o esa mujer llega, descienda la gloria de Dios para traer libertad y para traer sanidad. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué hay en ti? Y como esa gran promesa donde su palabra dice en Génesis 12:2, y haré de ti, por acá está, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Y así como esta promesa, como esta palabra, hay infinidad de promesas y de palabras. Pero ¿qué hay en cada uno de nosotros que nos impide ser prosperados? Que nos impide ser sanados, que nos impide ser levantados. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Y yo sé que cada uno de nosotros vamos a sacar disculpas, vamos a sacar conclusiones, vamos a decir, es que yo estoy donde estoy por culpa de mi esposo, por culpa de mi hijo, por culpa del trabajo, por culpa del mundo, por culpa del sistema, por culpa de por culpa de lo otro. Pero por ahí tengo un hijo que dice que el ojo no mira para adentro, o que el ojo mira para adentro. Tú te puedes ver por dentro. Y yo me ponía en estos días a meditar en eso. El ojo no mira para adentro. Y no, mírate. Siempre le echamos la culpa a todos de lo que nos pasa. Es por su culpa. Es que usted es piedra de tropiezo. Es que usted es el que no me deja crecer. Es que usted es el que no me deja avanzar. Es que usted es el obstáculo para que yo pueda madurar. Porque es que usted se convirtió en un Pilatos para mi vida y no me deja madurar. Es más, déjame recordarte que cuando Pilatos existió, cuando Pilatos estuvo durante un tiempo que Dios mismo permitió que Pilatos estuviera. Y Pilatos no tuvo más poder del que mismo Dios le dio a Pilatos. Pilatos nunca estuvo por encima de Dios. Y Pilatos tuvo poder, pero tuvo el poder que Dios le dio para cumplir un proceso, para cumplir un determinado situación en cada uno de nosotros. Hay Pilatos, ¿para qué? Para poder cumplir ese llamado, esa situación, y para poder cumplir a llegar a ¿qué? A ese cumplimiento de lo cual tú y yo hemos sido llamados. Pero ese Pilatos que se ha levantado delante de ti, Dios mismo lo ha puesto, lo ha permitido que esté para madurarnos, para llevarnos a ¿qué? A depender de Dios,
Hay una palabra y su palabra dice en Proverbios 28:13, es más, ahí la tenemos. Hay muchas razones por las cuales nosotros decimos: a mí me impide crecer espiritualmente por esto, yo no maduro por esto, yo no sirvo en la iglesia por esto, yo no hago esto por esto. Y siempre buscamos y tenemos: ¿por qué no viniste al servicio? Tenía mucho que hacer. ¿Por qué no te congregaste? Tenía mucho trabajo. Y siempre estamos buscando razones tontas e ilógicas para no buscar de Dios. Buscamos de un Dios que nos haga el milagro. Queremos un Dios que nos prospere. Queremos un Dios que todo lo que nos ha prometido, donde prometió sanidad, prosperidad, levantarnos, bendecirnos, multiplicarnos y todo lo que tú ya sabes, queremos a ese Dios que lo haga. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo para que Él lo pueda hacer? ¿Qué estás haciendo tú? Cuando la misma palabra de Dios dice que cambiamos la bendición, ¿por qué? La palabra dice que lo cambiamos por un guiso de lentejas. Busca lo que así dice. Dime a hoy, a la actualidad, físicamente, ¿qué vale un plato de lentejas? Yo creo que las lentejas es de lo más económico que hay en el mercado, ¿cierto? Los que mercamos, que 2.500, y cambiamos la bendición por nada. Yo no comprendo cómo recibimos milagros, cómo recibimos sanidades, cómo vemos el respaldo de Dios, donde le pedimos y nos abre puertas, y llega el día de congregarme: estoy cansado, no me voy a congregar. No lo comprendo. No entiendo cómo lo hacemos. Me duele un dedo, no me voy a congregar. Tengo mucho que hacer, no me voy a congregar. Hijos, vamos a la palabra. Sabemos que hay leyes, mandamientos y estatutos. Mucho cristiano todavía se quedó solamente con los 10 mandamientos. Y el cristiano que se quedó solamente con los 10 mandamientos, déjame decirte que estás desenfocado. Porque son leyes, mandamientos y estatutos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Vas a decir conmigo, vas a levantar tu mano y lo vas a declarar para ti, porque es que es muy bueno cuando se lo declaro al otro, es muy bueno cuando se lo digo al otro, es muy bueno cuando señalo al otro, pero hoy lo vas a hacer es para ti. Hoy lo vas a levantar tu mano y vas a declarar: si oculto mis pecados, no prosperaré, pero si los confieso y me aparto, tendré misericordia. Y dale un fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Amén. Y solamente es ahí cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando hablamos de nuestros pecados, cuando nos confesamos, nos apartamos y le pedimos perdón, es donde alcanzamos la misericordia del Señor. Vuelvo y te digo, ¿quieres ser bendecido, prosperado, sanado, levantado, ser un instrumento en las manos de Dios? Aquí tienes la respuesta. Aquí tienes la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder recibir cada promesa y cada palabra que de parte de Dios hemos recibido en nuestras vidas? La palabra de Dios nos dice, para los que dicen: yo no peco, yo no he pecado, pues yo no le veo problema, yo no sé cuál es el misterio o el pecado. La palabra de Dios nos dice: hay camino que al hombre le parece que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y a esos, dile al que está a tu lado, si tú crees eso, si tú lo crees, a esos que creen que andan a la perfección, que andan en santidad, a esos que creen que pueden pecar deliberadamente, pueden dejar de congregarse, pueden ir a pecar, a deleitarse en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la drogadicción, es que venga, muchas veces pensamos que simplemente el pecado es fornicación,
¿Qué es adulterio? ¿Qué es robar? ¿Sabe también qué es pecado? Chismosear, murmurar, criticar. ¿Sabes qué es pecado? Dejarme de congregar. ¿A dónde lo dice? Búscalo en Hebreos. Y no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Y si Él te está diciendo, tu Padre te está diciendo, y no dejando de congregarte, si tú haces lo contrario, ¿qué estás haciendo? Estamos pecando. A esos que dicen que no han pecado y que todos están a la perfección delante de Dios, porque hay muchos que lo dicen. No, yo que no quiero yo no quiero un plato. A esos hoy te dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. ¿Tú crees que no has pecado? ¿Tú crees que no me estás quitando de ese primer lugar cuando mi palabra dice que poner a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de ti mismo? ¿Tú crees que no es pecado cuando solamente buscas a Dios para que te dé la sanidad, para que te dé la provisión, para que te dé el milagro, y después le das una patada y sales y te vas? Ay, yo no le di ninguna patada a Dios. Sí, cuando tú lo niegas. ¿Y cómo lo niegas? Cuando dejas de congregarte. ¿Cómo lo niegas? Cuando no hablas de su palabra, cuando no llevas el evangelio. Ahí lo estás negando. ¿Y es pecado o no es pecado? Dímelo tú. ¿Es pecado o no es pecado? Por eso su palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No es simplemente confesarlos. Ay, Señor, yo pequé, perdón, me arrepiento. Conviértete. ¿Qué dice la palabra en Hechos? A ver, los que estudian la palabra, ¿qué es? Arrepentíos y convertíos. ¿Y para qué arrepentíos y convertíos? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y venga ¿qué? Tiempos de refrigerio. Ahí está. Pues, más claro lo quieres. Ahí está. Ahí está. Dile, ahí está. ¿Qué más quiere? Dile, ¿has pecado o no has pecado? ¿Eres un pecador o no eres un pecador? ¿Tú sabes cuál es el mayor obstáculo para que tú y yo no seamos ni prosperados, ni bendecidos, ni multiplicados, ni sanados, ni levantados, ni qué más? Ni la gracia ni el favor de Dios esté sobre nosotros, ni ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Tú sabes cuál es el primero? El primer obstáculo para que no veamos la gloria de Dios. ¿Cuál es? Usted me van a ayudar a predicar hoy. ¿Cuál es? ¿El qué? El pecado es el primer obstáculo para que tú y yo no veamos la gloria de Dios. Pero ¿sabes algo? No es solamente el pecado, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso, y su verdad, o sea, su palabra, no está en él. No es el pecado. Si nos vamos a este versículo, no es el pecado el mayor obstáculo. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo? El mayor obstáculo que hay en cada uno de nosotros para no ser prosperados, ni ser sanados, ni ser bendecidos, es encubrir el pecado, ocultar el pecado, no confesar el pecado. Ese es el mayor obstáculo, porque la palabra de Dios nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Quién confiesa el pecado? ¿Y por qué confesamos el pecado? Porque hemos pecado, ¿cierto? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Con esto te demuestro que no es el pecado el obstáculo para ser bendecidos y prosperados. El obstáculo es cuando tú y yo nos negamos a reconocer que hemos pecado. Cuando tú y yo nos negamos a decir: yo pequé, yo le fallé a Dios, yo fui en contra de su palabra, fui en contra de su verdad. Y en contra de su palabra y en contra de la verdad es cuando vamos en contra de su palabra, de sus leyes, de sus mandamientos y de sus estatutos. Dile al que está a tu lado: son mandamientos, leyes y estatutos. Bueno, ¿y quién me le va a decir a Camilo? No me lo dejen solo, que después por aquí se me queda como que no. ¿Quién me le va a decir? Amén. El obstáculo no es pecar, es el que oculta, es el que esconde. Y que sí hay cristianos que les gusta esconder su pecado.
Nadie me está mirando, nadie me está viendo. En estos días me pasó algo y me decían: pastora, ¿y usted cómo sabe? El Espíritu, ¿qué le podemos ocultar al Espíritu Santo? ¿Qué? Puede que a los pastores le ocultemos, puedes que a tu esposo le ocultes, a tus hijos le ocultes, o que los hijos le oculten a los papás. Pero ¿qué le puedes ocultar a Dios? ¿A dónde podemos escondernos? ¿A dónde podemos ir sin que el Padre nos halle, nos encuentre? Es más, la palabra de Dios dice que Él es el que escudriña nuestros corazones. O sea que el pecado no es el mayor obstáculo, es cuando no lo confesamos, cuando decimos: yo no peco, yo no he pecado, yo no. Cuando decimos: no, eso no es para mí. ¿Y cuántos se estarán diciendo en esta mañana? No, esa palabra, arrepentidos y convertidos, no, eso no es para mí. Entonces, si no es para ti, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Hijos, te voy a decir algo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: no os engañéis, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Cuando tú te mientes, cuando tú no reconoces, no estás engañando a Dios, te estás engañando tú mismo. Dios sabe cuando tú buscas a Dios porque necesitas un milagro o una provisión económica o una sanidad. Dios sabe cuando tú lo buscas porque necesitas un empleo. Pero asimismo Dios sabe que cuando te da el empleo tú te vas a enfriar y te vas a apartar. Recuerda la palabra cuando habla de los 10 leprosos. Solamente uno fue sano y salvo. Y lastimosamente hay muchos cristianos que solamente reciben el milagro, la bendición, el empleo, la sanidad, pero no son salvos. Ahí es donde la palabra de Dios dice: apartaos de mí. ¿Tú te imaginas, hijo, estar delante del trono de Dios, donde están buscando nuestro nombre en ese libro, y donde lo buscan y tu nombre no esté inscrito en ese lugar, y que el Padre te diga: tú aquí no figuras, apártate de mí, hacedor de maldad? Hijos, yo sé que para muchos cristianos, entre comillas, creen que todo esto es una amenaza, creen que va a haber mucho tiempo de arrepentirme, de convertirme, creen que como la misma palabra de Dios nos lleva, Él es un Dios de muchas y de múltiples oportunidades. Pero acordémonos cuando Jesús secó la higuera. ¿Se acuerdan? Los que escudriñan la palabra de Dios. ¿Y por qué secó la higuera? Porque no daba frutos. ¿Cuántas higueras hay dentro de las iglesias? Higueras que de pronto ya recibieron la última oportunidad y en este momento se sienten secos, y por más que quieran buscar realmente de Dios, ya no pueden. Hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios, con grandes llamados de parte de Dios, que ha sido tantas las oportunidades que Dios les ha dado y no han querido, y hoy se sienten muertos espiritualmente, se sienten estancados, sienten que su vida no tiene sentido, y por más que quieren buscar de Dios, no pueden buscar de Dios. Conozco hombres y mujeres de Dios que no es que no quieran, quieren buscar de Dios, pero ya no pueden buscar de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque con Dios no se juega. La palabra de Dios nos enseña, y muchos cristianos se quedan en que Dios es amor, y gloria a Dios porque Dios es amor. Pero la palabra también nos enseña que Dios es un fuego consumidor. Vaya, prenda una candela, prenda leña y métase allá a ver qué pasa contigo.
Yo he visto hombres, mujeres que se han quemado, literalmente. Vamos a mirar cuando vemos noticias, que les rocían tiner o disolvente, no sé qué es lo que y los prenden. Cómo se le desconfigura su rostro, su cara, físicamente. ¿Lo han visto o no? Y asimismo hay hombres y mujeres de Dios que espiritualmente están desconfigurados, porque han sido secos, han sido quemados, porque no le quieren servir a Dios y no quieren buscar de Dios. Se deleitan en su pecado. Y puede que físicamente te veas hermoso, puede que tengas la mejor ropa, de la mejor marca, la mejor calidad, pero por ahí hay un dicho que dice: aunque la mona de seda se vista, mona se queda, ¿cierto? ¿Qué valemos tú y yo si no tenemos a Cristo? Todo. La palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Sabes qué hacen muchos cristianos? Cuando reciben el milagro, cuando reciben la sanidad, cuando reciben la bendición, cuando reciben lo que le estaban pidiendo a Dios, van y celebran con los del mundo. Celebran con los del mundo. Tengo un ascenso en mi trabajo, celebro con los del mundo. Fui sanado de cáncer, celebro con los del mundo. Tengo una casa propia, celebro con los del mundo. ¿Quién te abrió la puerta de empleo? ¿Quién te llevó a ese ascenso? ¿Quién te dio la casa? ¿Quién te dio la sanidad? Buscas a Dios por lo que necesitas. Malagradecidos nosotros. Si Dios se fijara en nosotros, o mejor dicho, si Él quitara su mirada de nosotros por ser malagradecidos, ¿a dónde estaríamos nosotros, hijo? Gloria a Dios, su palabra dice que su misericordia todos los días la renueva. Y renueva su misericordia para esto, porque Él sabe que pecamos. Y todos pecamos, todos, me incluyo, de pensamiento, de obra y de omisión. Todos pecamos. Y por eso su misericordia todos los días la renueva. ¿Para qué? Para que confesemos delante de Él nuestros pecados, para que aquí en esta tierra podamos ser prosperados, pero para que nos apartemos de ese pecado. Con el Padre no se juega, donde yo vengo. Es más, ¿a cuántos de nosotros muchas veces nos dicen: yo te prometo que te voy a dar, yo te prometo que el martes hago, yo te prometo que el miércoles lo hago? Y nos llevan así: yo le prometo, le prometo, le prometo, y no cumplen. Y con Dios no es igual. A Dios no podemos llegar a decirle: Señor, yo te pido perdón porque te pequé, porque te fallé, porque fui en contra de tu palabra, de tus leyes, de tus mandamientos y tus estatutos. Te pido perdón. Y salgo y me sigo deleitando y revolcándome en el pecado. Su palabra dice: arrepentíos y convertíos. Y solamente cuando nos arrepentimos y nos convertimos es donde viene para nosotros ese tiempo de refrigerio. Pregúntate: ¿por qué antes tenía y ya no lo tengo? Porque antes tenía esa bendición y esa bendición de la nada se fue desvaneciendo. Porque mi hogar sí debería estar realmente restaurado, y los dos somos conocedores de la palabra y del evangelio, porque mi hogar realmente no está restaurado, porque mis hijos no están restaurados, porque mis finanzas un día son bien y al otro día ya son grandes vacíos. Porque cuando la palabra de Dios dice que todo lo que le pida a Él, Él me lo da, porque todavía no recibo el milagro, la sanidad o lo que le he estado pidiendo durante tantos años. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, puede que hoy te estés deleitando en todo lo que Dios te ha dado, y Dios no te lo dio porque lo merezcamos, te lo dio por misericordia. Pero su palabra dice, y escúchame bien, su palabra dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si
Si horrenda cosa es caer en manos de un prestamista, de esos gota a gota, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si a ti te parece que horrenda cosa es ver a tu esposo, a tu esposa enojado, la palabra de Dios dice: mía es la ira, ¿cierto? Es horrible cuando enojan, ¿cierto, hija? Yo dejo las suegras que... ¿Qué dice la palabra? Mía es la ira, mía es la venganza. Hijos, yo no quisiera estar en ese lugar. Y es tanta la misericordia de Dios que hoy te dice: venga, confiésame tus pecados. Yo sé que es pecado, te dice el Padre. Yo sé cuáles son tus pecados, sé cuáles son tus debilidades. Venga hacia mí. Yo te traigo con lazos de amor. ¿Sabes cuáles son esos lazos de amor? Esos lazos de amor son que aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando hay cosas en nosotros en contra de su voluntad, Él sigue bendiciéndonos. Esos son esos lazos de amor. Son esos lazos de amor que cuando le fallamos al Padre y nos sentimos sucios y nos sentimos indignos de estar en su presencia, ese lazo de amor es cuando sentimos que aún en medio del pecado Él nos abraza. Él nos dice: ven, caíste, pero te levanto, porque mi diestra no se ha cortado para bendecirte. Hijos, tenemos todo de parte del Rey. ¿Qué tienes tú que no venga de Él? Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros por Él? ¿Qué haces tú por todo lo que el Padre ha hecho contigo? Mi marido me pegaba, ya no te pega. ¿Y qué estás haciendo? No, ya estoy en reconciliación con mi marido, pues ¿cómo lo dejo solo? Hijos, somos tan conchudos, tan ilógicos, tan carnales, que le pedimos la bendición a Dios, y cuando Él nos da la bendición, nos apartamos de Él. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo necesito esos tiempos de refrigerio. O quien dice que porque el Padre ya me bendijo hoy, esa bendición va a ser de por vida, haga o lo que deje yo de hacer. Hay bendiciones que son bendiciones, pero tú y yo las convertimos en grandes maldiciones. No conviertas tu trabajo, tu familia o lo que Dios te ha dado en una maldición y que te saque del propósito de Dios. Confiesa esos pecados. El que no confiesa sus pecados no prospera, no va a recibir sanidad, no va a recibir multiplicación, no va a recibir poder ser un gran instrumento en las manos de Dios. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, es donde vamos a ser sanados, perdonados, redimidos, levantados, donde vamos a hacer luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Vamos a tener, como la palabra de Dios dice, vamos a tener para prestar, mas no vamos a tener que ir a pedir prestado. Amén. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, la gente del mundo, los de afuera, van a tener que decir: venga, ¿qué hay en usted? En usted hay algo que puede tener dificultades, puede pasar problemas, pueden haber desiertos, pero en usted siempre hay gozo. Usted siempre se deleita a todo momento. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, no vamos a tener tiempo de lamentarnos ni de quejarnos, porque sabemos que ante cada situación, ante cada prueba y ante cada desierto es una oportunidad de Dios. ¿Para qué? Para glorificarse sobre nosotros. Y su palabra dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso.
Así que el mayor obstáculo para nosotros poder ser prosperados, bendecidos, sanados y todo lo que tú quieras tomar de la palabra de Dios es no confesar nuestros pecados. La palabra de Dios en Santiago 5:16 dice, y aquí te lo confirmo, donde dice, confesaos, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice más, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y miren lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que si queremos ser sanados y si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas delante del Padre, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestras ofensas, orar unos por otros, humillarnos delante del Rey. Tú ofendes y nos ofenden. Todos ofendemos y a todos nos ofenden, ¿o no? Y la palabra de Dios dice, airaos, en Efesios, airaos, pero no pequéis. Y miren, hijo, es esto, miren, es tremendo y es esto. Tú ofendes y todos ofendemos. Yo ofendo y todos ofenden. O sea, eso es para allá y para acá. Por ahí hay un dicho que dicen que es que, ¿cómo es? A orgulloso, orgulloso y medio, al grosero, grosero y medio. Eso lo dice el mundo. La palabra de Dios nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Primer paso, confesarlo. Después de confesar nuestras ofensas unos a otros, dice, orad unos por otros. Y ahí sí es donde tú y yo vamos a ver ¿qué? La sanidad. Y no es solamente una sanidad sobre nuestro cuerpo, sino una sanidad emocional, espiritual, económica, financiera y en todas las áreas. Y es solamente ahí donde la palabra dice, la oración del justo puede mucho. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y es tremendo, y conozco hombres y mujeres de Dios, instrumentos de Dios, donde se pasan semanas, días, meses, porque me ofendieron y no los vuelvo a hablar. Y pasan por el lado, es que este me ofendió, y es que vos no ofendés. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sabes qué nos dice el Padre con esta palabra? Llama, acércate a esa persona que te ofendió o que la ofendiste. Tarea dura. Acércate. Soluciona. Soluciona. Pídele perdón. Pídele perdón. Y después, pídele perdón reconociendo que pecaste. Porque es que, hijos, hay unos tan conchudos, que le dicen a uno, venga, si yo lo ofendí, pues vos crees que yo porque estoy enojada o incómoda, porque me dijiste que estaba muy hermosa, ok, porque me ofendiste, pues no. Y le dicen a uno, si yo te ofendí, te pido perdón. Pues, como que si yo te ofendí. Como que si yo te ofendí. Yo sé, si yo estoy ofendiendo, yo sé que estoy ofendiendo. Porque todos somos conscientes de lo que hacemos. Todos somos conscientes de lo que hacemos. Y le decimos, venga, si yo te ofendí. Y hay cristianos que dicen, si yo te ofendí, le pido disculpas. Dígame la palabra de Dios, ¿dónde dice la palabra disculpas? ¿A dónde dice? Busque a esa persona que te ofendió o que tú la ofendiste. Y dile, venga, yo te ofendí. Yo cometí un error. Yo hice algo que sé que te lastimé, que te dañé. Y vengo a pedirte perdón en el nombre de Cristo Jesús. Acércate, hay una palabra que dice que si tú vas a traer una ofrenda al altar, ve primero, ponte a cuentas con tu hermano, organiza todo y luego trae la ofrenda. Tú eres una ofrenda para Dios. Tú con tu vida eres una ofrenda para Dios. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ve,
ofendiste y te ofendieron, ve y soluciona. Te ofendí, te lastimé, te dañé, hice algo que sé que no te agradó y no te gustó, y te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra dice, después de que pida perdón, orad unos por otros. Luego de que fuiste, le pediste perdón, ora por él. Declara palabra de bendición. No como el publicano y el hipócrita que le decía, Señor, yo ya lo perdoné. Mire cómo somos hijos. Señor, mire, yo fui y le pedí perdón, aunque yo no me equivoqué, yo no cometí ningún pecado ni nada, fue él el que falló contra mí, pero yo ya le pedí perdón. Pero Señor, ten misericordia de ese, porque es que ese, ¿quién va a tener misericordia de ese? No más tú, Señor. Así somos nosotros, hijos. Y la palabra nos dice, orad unos por otros. ¿Sabes cómo nos damos cuenta tú y yo que hemos crecido espiritualmente? Cuando dejamos de orar por nosotros y comenzamos a orar por nuestros adversarios, perseguidores. ¿Quién más? Por nuestros enemigos. ¿Qué dice el Salmo? Creo que es el Salmo 27. Oh Jehová, se han levantado adversarios, enemigos. Ahí está. ¿Cuándo te das cuenta tú que has crecido y has madurado espiritualmente? Cuando oras por los que te dañaron, por los que te lastimaron. Porque orar por el que me bendice, súper fácil. Orar por el que me ama, súper fácil. Pero abra su boca, ore por el que te dijo, tú no sirves. Orar por el que te ha robado, por el que levantó una palabra de maldición para ti, hazlo. A ver si es fácil. Y cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, oramos por los otros, dice la palabra que seremos sanados. Es solamente ahí, cuando confesamos y cuando oramos por los otros, donde realmente vamos a recibir las bendiciones de parte de Dios. Ahí tienes parte de la respuesta, porque no ves la gloria de Dios todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos lleva más y nos dice, y la oración del eficaz, del justo, puede mucho. Ahora yo te pregunto, ¿y cuál es la oración del justo? ¿Cuál es la oración del justo? Dime. ¿Sabes cuál es la oración del justo? El que reconoce que ha pecado, que pide perdón y que sabe que ha guardado en su corazón cargas y se arrepiente y se convierte. En estos días hablaba con alguien y me decía, no, yo ya estoy orando, estoy reprendiendo por toda la casa, me pongo y declaro palabra y declaro que Satanás se tiene que ir de mi vida y de mi casa. Y le digo, venga, pero usted antes de hacer eso ya descargó sus cargas, ya le pidió perdón a Dios, ya se limpió y se arrepintió. Y me dijo, no. Y yo, entonces, ¿cómo quieres? Si no lo has hecho primero contigo, ¿cómo quieres hacerlo con los demás afuera? ¿Cómo queremos? Queremos que nuestra oración sea escuchada. ¿Cuántos tienen oraciones delante de Dios? Peticiones delante del Señor. Para una provisión económica, para un milagro, para una sanidad, para una restauración, para todo hemos orado a Dios. ¿Y sabes por qué no se nos escucha? Porque hay orgullo entre nosotros. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, no permitas que tu orgullo sea más grande que la bendición que Dios tiene para entregarte a ti. Tú y yo nos perdemos las bendiciones de parte de Dios por orgullosos, por vanagloriosos, por altivos, por no querer reconocer que hemos pecado y que hemos ido en contra de la palabra de Dios. Cuando tú renuncies a ese orgullo, es que me lastimaron, que me pida perdón el que me lastimó. Cuando tú y yo dejemos de ser altivos y vanagloriosos, que lo haga el otro. Yo, ¿por qué me tengo que ir a humillar al otro? No es humillarse al otro, es obedecer su palabra. Si el hombre te perdonó, si el ser humano te perdonó o no lo hizo, ya no es problema tuyo. Tú ponte a cuentas con Dios. Señor, yo hago lo que tú me mandas a hacer, me pongo a cuenta con el otro, le pido perdón, oro por el otro, y tú traes para mí la sanidad y escucha mi oración y me levantas para bendecirme, para sanarme, para prosperarme y para darme todo lo que tú me has prometido. Dale ese aplauso a Jesús.
Hay hombres y mujeres de Dios. La palabra de Dios dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay hombres y mujeres de Dios aún dentro de las iglesias que están cargados con sus hermanos, o en sus casas, o en sus trabajos, y siguen orando. Pues déjame decirte que esa oración no va a ser ni escuchada ni respondida. ¿Tienes la clave? ¿Quieres que tu oración sea escuchada y sea respondida? Toma la decisión de humillarte delante de Dios. Vamos, vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir con poder y con autoridad. Le vas a decir: Dios no sanará un cuerpo enfermo. ¿Hay alguien que tenga alguna molestia sobre su cuerpo? Ah, no, todos son sanos, ya. No tengo que decir amén, porque es que no. Hay alguien que le duele la cabeza, le duele el pelo, le duele la uña. Aquí viene. Dígale: aquí viene. Dios no sanará un cuerpo enfermo si en el corazón hay un pecado escondido. Hay un pecado escondido. O sea que Dios no te va a sanar si tú no confiesas tu pecado. ¿Quieres ver la sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre cada una de tus áreas? Confiesa tus pecados delante de Dios. Dios no va a bendecir a nadie. Dios no va a bendecir a alguien si no confiesa sus pecados. Él no te va a bendecir. Ahí está. Es como si tú haces algo en contra de tu pareja, de tus hijos, y después, y ellos sabiendo que tú hiciste algo en contra de ellos, le dices: me da un pico, me da un abrazo. ¿Qué te van a dar? Un golpe. Yo creo que lo que le van a dar, no. Vaya, sáquele la piedra a su esposa, o a su novia, o al esposo. Sáquele la piedra y no le pida perdón, y dígale: me da un abrazo. ¿Abrazo? No le ocurre. No, hágalo. Hágale algo a la mamá y pídale el celular que quiere. A ver qué le dice. ¿Celular? Ahí está. ¿Cuál es el primer punto para no ser bendecidos? Para no ser prosperados, para no ser sanados. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Vamos a ver, a empezar. Muy buenos días. ¿Cuál es el primer punto para no ser prosperados y bendecidos? A ver: encubrir nuestro pecado, no confesar el pecado. Hay muchas cosas por las cuales no somos ni bendecidos, ni prosperados, ni sanados, ni restaurados, ni todo eso. Hoy voy a tocar nomás 3. La segunda es, y esto sí que le va a caer a muchos también. ¿Sabes cuál es el segundo punto? El segundo obstáculo, uno de los más importantes, pero después de encubrir el pecado para no ser prosperado. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es? Mira el que está a tu lado: la pereza. La pereza. Perezosos cristianos, o mejor dicho, cristianos perezosos. Cantidades. Hay una palabra que dice: ¿hasta cuándo has de dormir perezoso? ¿Y qué es la pereza? La pereza es la falta de ganas de ir a hacer algo. Ay, no, qué pereza, yo no me levanto todavía. Ay, qué pereza, yo no voy a arreglar mi cuarto. Ay, qué pereza, yo no me voy a bañar todavía. Ay, qué pereza ir a trabajar. Ay, qué pereza. Ay, qué pereza ir a la iglesia. Mañana lunes veo la prédica por internet y aquí sentado en mi cama y comiendo. La pereza es el segundo factor después del pecado para que tú y yo no seamos ni prosperados, ni bendecidos, ni multiplicados, ni sanados, ni que la gracia ni el favor de Dios esté sobre nosotros. Y esa pereza es que es ese desánimo, ese cansancio, ese desaliento, esas no ganas de querer hacer las cosas. Y existe tanto la pereza física como la pereza espiritual. La pereza espiritual, ¿qué es? Ay, qué pereza ir a orar. Qué pereza ir a buscar de Dios. Qué pereza leer la palabra. Ay, qué pereza ir a poner manos sobre aquel que está enfermo y como huele de maluco. Ay, qué pereza ir a hacer una liberación. Ay, esa es la pereza espiritual. Amén.
Y la palabra de Dios está en Proverbios 6:9, donde dice, ¿a quién puede decirle perezoso? La palabra de Dios en Proverbios 6:9 dice, perezoso. Mira al que está allá, ay, esto está rico hoy. Mira al que está allá a tu lado y dile, así te miren rayado, así te miren feo, dígale, sí, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Hijos, cristianos que queremos ver la gloria de Dios, la libertad de Dios, el gozo de Dios, y nos da pereza buscar de Dios. Pues, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? No voy a poner el ejemplo, no. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo? Y hoy en día tenemos cristianos, hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios, que son perezosos. A mí me ha dado pereza. Y me toca, se los confieso, hijos, me toca muchas veces obligarme a hacer las cosas. Obligarme. Y hay hombres y mujeres de Dios que son perezosos, que no han podido prosperar, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. ¿Por qué? Porque su pereza los domina. Es más, hijos, hay algo, mire, hay un espíritu inmundo que se llama pereza. ¿Sí? Hay hombres y mujeres de Dios que tienen ese espíritu inmundo de pereza, donde van, donde un hombre o una mujer de Dios, ese hombre o mujer de Dios pone manos sobre él, ata y echa fuera, viene la gloria de Dios, y ese ser humano es libre de toda pereza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero hay otro tipo de cristianos que buscan la pereza. No quieren ser libres de la pereza. Ay, no, qué pereza que me hagan libre de la pereza. Qué pereza dejar la pereza, no. Pues es que, venga, dígame en algo, hijos. La pereza pues es buena, no. Vaya, haga locha. Vaya, después de que almuerce, se pegue una dormidita. A ver, vaya en la madrugada, que hay un aguacero bien tremendo como ha estado cayendo, y le suene la alarma a las 3 de la mañana, a ver si se quiere levantar. Claro que en estos días me decían a mí, es que pastora, es que usted no la despierta la alarma, usted despierta la alarma. Hijos, oblígate, porque ¿cuánto les da pereza un lunes para ir a trabajar? ¿Cuántos tienen que ir a trabajar hoy? Tu hijo, ¿cierto? ¿Y estás gozoso para ir a trabajar hoy? ¿Estás gozoso para ir a trabajar hoy? Sí. Ah, no tiene nada de pereza porque nada, no. ¿A cuánto le da pereza ir a trabajar un lunes? O un martes cuando es puente. Ah, y te obligas a ir a trabajar. ¿A cuánto les da pereza ir a estudiar? Y más si de pronto hay un parcial, hay un final. Pero que tienes que... No, pues ¿cómo falta ese final? ¿Cómo falto a ese parcial? Perezoso. Dile que está a tu lado, eres un perezoso. Amén. Hay hombres y mujeres de Dios, hijos, escogidos por Dios, que el Padre le dice, te hago libre hoy de la pereza en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué dicen? Ay, no, pues ¿cómo voy a dejar la pereza? Uy, no, pereza, vamos. Y vuelven y tomanla. Hay hombres y mujeres que están atados por la pereza, pero hay hombres y mujeres de Dios que antes atan la pereza para que se queden con ellos. Hay hombres y mujeres que la pereza los abraza, pero hay hombres y mujeres que antes ellos abrazan la pereza para que no se les vaya. Y después, miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice con el perezoso. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso, ¿hay aquí algún perezoso? Amén, y gloria al Rey. Miren lo que dice la palabra. El alma del perezoso, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea. ¿Cuántos desean algo? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Tienen planes? ¿Tienen metas? Amén. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperado. ¿Sabes qué pasa, hijos, con el perezoso? Miren esto. El perezoso
en el servicio y en la prédica, el Padre le dice: te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te pongo como cabeza, te saco de cola, voy a traer sanidad sobre ti, te voy a llevar a las naciones y te haré padre de naciones. Y el perezoso es: amén, eso es para mí, esa promesa es mía. Hoy el Padre me habló, hoy el Señor me habló. Y si tiene dinero, va y pacta, porque yo tengo que pactar esa promesa, porque esas promesas para mí. Y el perezoso dice: Señor, si ese que está a mi lado, que es perezoso, no quiere, yo tomo esa palabra para mí. Y yo: ay, Señor, esa palabra es mía. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hace el perezoso? Se deja llevar por emoción. Porque el perezoso, como les decía ahorita, del dicho al hecho hay mucho trecho. Se emociona por la palabra, recibe la palabra en el momento. Pero ¿sabe qué hace el perezoso? Se sienta a esperar que Dios lo haga. Señor, tú me prometiste que me ibas a bendecir. Padre, tú me prometiste que me ibas a engrandecer. Señor, tú me dijiste que me ibas a llevar a las naciones. Y el Padre te dice: sí, pero también te he dicho: sé oidor y sé hacedor. Dale ese aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. No hacen nada por lograr y por conseguir lo que el Padre les dice. El alma del perezoso desea. Todos los que estamos aquí deseamos algo: un carro nuevo, una casa más grande, más ropa. Y si vamos a lo espiritual, deseamos mayor unción, deseamos poner más manos sobre los enfermos y que se vea la gloria de Dios. Deseamos que donde vayamos descienda esa manifestación de su gloria. Si fuera por lo que tú y yo deseáramos, tendríamos todo lo que deseáramos. Pero dice: el alma del perezoso desea y nada consigue. Hay cantidades de hombres y mujeres de Dios, y yo sé que aquí los hay, donde hay hombres y mujeres de Dios aquí sentados hoy, que quisieran pararse a predicar, quisieran pararse a estar en la alabanza, quisieran pararse a hacer una danza, quisieran pararse a poner manos sobre los enfermos y que sean sanados. Si yo le digo: levanten la mano, ¿quién no quiere hacer? Yo sé que todos levantarían su mano. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: no es porque tú lo desees que lo vas a alcanzar. Conozco cantidades de hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios y escogidos por Dios, que se quedaron con el deseo. Ay, qué rico ser así. Ay, yo deseo tener unción. Ay, yo deseo para mí hacer la alabanza. Ay, yo deseo. ¿Y qué estás haciendo? La palabra de Dios dice: una fe sin obras está muerta. Y unas obras sin fe. Ahora te cambio la palabra. Una promesa sin obras y unas obras sin promesa o sin el llamado, ¿de qué te sirve? Amén. La pereza es ese segundo obstáculo, sin perder la importancia, al igual como el pecado, para que tú y yo no podamos ser prosperados ni seamos bendecidos. Es más, muchas veces, y aquí lo decimos muchas veces, el perezoso no come, ¿cierto? Lo declaramos muchas veces. Vamos a buscarlo, hijo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 10. Y dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Ah, ¿no quiere trabajar? No coma. Duro, ¿cierto, hija? Dura. ¿No quiere orar? No tenga unción. ¿No quiere estar en la presencia de Dios? No será un instrumento en las manos de Dios. Sencillo. Sencillo. Ahí está. No quiere trabajar, no come. El perezoso no come.
¿El perezoso qué es? El perezoso es un vago. Es un vago. Vaya a buscar el sinónimo de perezoso. ¿Qué es? Vago. Es eso. En otra palabra es eso. El perezoso simplemente desea, pero no hace nada por conseguirlo. ¿Y sabes algo, iglesia? Al perezoso todo el mundo le tiene pereza, valga la redundancia. Vaya, vamos a mirarla en la casa de nosotros. Tú como mamá, como papá, o tú estás en tu casa con todos los oficios, con todo lo por hacer, con todo para lavar, aplanchar, lavar, limpiar paredes, lavar baños, barrer y trapear, y tú eres hágale y hágale, y hay un perezoso por allá echado. ¿Te estorba o no te estorba? Y eres tú a las carreras haciendo de todo, y el perezoso pasa para la cocina y uno le provoca, ay, hijos, de verdad, a uno le provocas como dice la mamá, pase que no le voy a pegar, pase que no le voy a, ay, pero y ¿sabe qué es lo conchudos, hijo? Está uno por allá sudando, chorreando, oliendo a límpido, llevado de todo, con hambre, con cansancio y de todo. Y el perezoso, el vago, el holgazán está por allá en la pieza y le dicen a uno: amá, mi hija, se demora mucho el almuerzo. O le dicen a uno, cuando uno está haciendo el aseo en la alcoba, que coge todo el reblujo que hay: amá, ¿a dónde me puso las chanclas? ¿Por qué no me las dejó donde las dejé? Le provoca a uno coger la chancla y darle con ella, ¿cierto? ¿El qué? Amá, ¿y por qué me las escondió? Mire. Y yo le digo, o tú le dices: no se las escondí, se las puse en el lugar que tenían que estar, en el puesto. Yo no las veo. Ahí están. Mire, abra el cajón al ladito derecho, despuesito de esto, encima de los zapatos blancos. Yo no las veo. No, venga, le muestro que sí las ve. Y va uno y ahí están. O la otra: amá, es que como usted está trapeando, para no pisarle, me trae un juguito. Y usted ya está terminando de trapear y le está por allá echado en la pieza, en la cama. Algo que ver con la realidad, ¿cierto, hijos? Y nos toca respirar muchas veces. ¿Tú sabes cuántas veces tiene que respirar el Padre? Cuando el Padre te toca la puerta y tú tienes pereza, y después le dices: Padre, pero dame unción, vos me lo prometiste. Yo creo que el Padre dirá: este es mucho perezoso. O sea, estoy diciendo yo creo que el Padre lo dirá. No estoy diciendo en la Biblia, en tal parte. No, ahí sí lo dice también. ¿Tú te imaginas, hijos? Si Él es misericordioso y Él tiene la misericordia que ninguno de nosotros tenemos, y Él dice: mía es la ira, mía es la venganza. Y si Él te dice: hijos, ¿tú te imaginas escuchar audible que el Padre te diga: perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Si uno de los hijos les dice: hijo, levántese, coja para la universidad, es hora de ir al trabajo, que el Padre te sacuda y te diga: venga, perezoso, ¿hasta qué hora va a dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Cuándo vas a despertar? Ay, hijos, pues a mí me daría vergüenza, yo no sé a ti. Y somos tan conchudos, tan perezosos. Y vuelvo y te digo, el perezoso le hace dar pereza al que está al lado de nosotros. Funcione y trabaje. Es más, aquí lo hemos visto. Nos hemos venido a hacer aseo de toda la iglesia, a lavar paredes, pisos, baldosas. Y cuando alguno de los líderes ve a alguno por ahí como relajado, como: ¿qué hubo pues? Ahora le decían a alguien: ¿qué hubo pues? Está de vigilante, muévase a ver, haga alguna cosa. ¿Así es? ¿Así es o no? ¿Estoy hablando lo que no es o no? ¿Y sabes algo, hijo? Cuando tú paras al lado tuyo a una persona que es diligente en las cosas de Dios y pones al lado tuyo también a una persona perezoso, tú te das cuenta quién es el perezoso, quién está lleno del Espíritu Santo y quién está lleno de demonios. Tú te das cuenta. Tú te das cuenta cuando alguien está lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque hay fuego, porque hay denuedo, a cuando tú te das cuenta. Voy a poner un ejemplo. Puedes poner a dos personas, uno lleno del Espíritu Santo y a otro lleno pero de demonios.
y le vas a decir y le vas a traer plasmada la misma oración que debe de hacer. Y le vas a decir al que está lleno del Espíritu Santo, haz esta oración. Y el lleno del Espíritu Santo te la va a hacer. Y esa misma oración le vas a decir al que está lleno de demonios, óreme con esta oración. Y tú te das cuenta quién es el lleno y quién es el que está lleno de demonios. Tú te das cuenta quién es el espiritual y quién es el carnal y el es perezoso. Amén. Pero hay algo, a esos perezosos el mundo les dice que son vividores. Hay perezosos, hijos, que quieren vivir con la unción prestada del otro. Así es. Y son tan perezosos, y aparte de perezosos son conchudos, que se van a criticar al que está lleno. La palabra lo veíamos ahora en Proverbios 28:19, perdón, Proverbios 12:11. Vamos a mirarla y la palabra dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos y dice: el que trabaja tendrá alimento en abundancia, pero el que no hace más que soñar no saldrá de pobre. Amén. El perezoso se va a quedar ahí donde está. Y es tan conchudo el perezoso que se pasa el tiempo criticando, murmurando, señalando al que se está saciando de pan. Es que miran a este. Es que vamos a mirar. Cuando tú estás emocional, espiritualmente bajo, y tú ves a alguien muy lleno, y cuando en ti hay celos y no quieres reconocer que tú estás vacío espiritualmente, y ves a alguien muy lleno y utilizado por Dios, ¿tú qué dices? Miran a este, ¿y de dónde salió? ¿Y este quién es? ¿Y este quién se cree? El perezoso se levanta a criticar, pero el perezoso no alcanza a ver que cuando esa persona se está saciando de ese alimento, se está saciando de lo que el Padre le dio, es porque pasó tiempo en la presencia del Señor. Mientras que el espiritual pasa tiempo, horas en la presencia de Dios, deja la pereza y pasa tiempo en la presencia de Dios. El perezoso pasa tiempo en las redes sociales. Mientras que el espiritual, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios y el que ha doblegado la pereza, pasa horas en la presencia de Dios humillado, clamándole: Señor, cámbiame, transfórmame, quebrántame y llévame a ser un instrumento en tus manos. El perezoso se levanta a criticar y a murmurar porque pasó todo el tiempo, todas las horas simplemente haciendo que estar en las redes sociales y buscando la oportunidad de criticar y de señalar al que realmente está lleno y al que realmente dejó la pereza. ¿Por qué? Porque el perezoso no es capaz, porque no quiere dejar ni renunciar la pereza para realmente servirle a Dios. ¿Eres un perezoso o realmente le sirves al Señor? Ahí está. ¿Qué te impide a ti? Ya te he mostrado 2 puntos que te impiden. Porque no eres prosperado, porque no eres sanado, porque no eres bendecido y porque no eres multiplicado. Pregúntate, iglesia, ¿cuántos años llevas sentado en una silla? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo y se sanó? ¿Cuándo fue la primera vez? Porque todavía hay algunos que ni siquiera les ha dado la primera vez que te atreves a ir a llevar la palabra de Dios. ¿A dónde? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a un lugar y descendió la gloria de Dios? La palabra de Dios dice que Él nos hizo a nosotros para que cuando tú y yo lleguemos a un lugar seamos transformadores de esa atmósfera. Eres un transformador de atmósferas. La palabra de Dios dice que ellos se vengan a nosotros, se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero somos perezosos. Te he dado 2 puntos: el que encubre su pecado y la pereza. ¿Quieres el otro? ¿Quieres ser sanado, bendecido, restaurado, glorificado y la gracia de Dios sobre ti? Dile, el tercer punto es la rebeldía y la desobediencia. Hoy nos está dando duro el Padre. Hijos, queremos ser sanados y bendecidos. Tomemos decisiones. Te estoy demostrando bíblicamente porque estamos estancados, porque estamos muertos. ¿Qué lenguaje sale de tu boca?
Lenguaje de cristiano que tiene, hay cristianos que tienen más lenguaje mundano que los propios mundanos. Tú y yo somos llamados a tener un lenguaje de reino. Es como un abogado tiene que tener lenguaje de leyes. Un médico tiene que tener lenguaje de medicina. Y cristianos que son cristianos y tienen lenguaje de mundanos. La tercera es la rebeldía y la desobediencia. Cuando la gente es rebelde a Dios, no puede acceder a las bendiciones de Dios. Y conozco hombres y mujeres de Dios que encubren su pecado, que son perezosos, son rebeldes y desobedientes y quieren ver la gloria de Dios. Quieren ser bendecidos, quieren ser multiplicados y quieren ser sanados. Dios no te va a bendecir si tú eres un rebelde, un desobediente. ¿Cuál es el sinónimo de rebeldía? Desobediencia. Hombres y mujeres de Dios que no quieren obedecer a las autoridades que Dios mismo puso sobre la tierra. Nos levantamos en contra de los pastores porque el pastor no tiene nada que ver en mi vida, yo hago mi vida. ¿Y por qué no te levantas delante del tránsito o delante del policía y le dices no lo vas a obedecer? El tránsito te dice páseme papeles y tienes que entregarle los papeles del carro, de la moto, de lo que estés. El policía te dice levante las manos y es más, ayer vi una película de policías y ladrones. ¿Esas películas? Es. ¿Quién no ha visto una película de policías y ladrones? Y los policías son los buenos y llegaron a coger a los ladrones. Y los ladrones le dijeron levanten las manos y arrodíllense. Y los ladrones levantaron las manos y se arrodillaron. Y dentro de la iglesia te decimos como pastores, levante las manos, adore, póstrese, arrodíllese. Oigan a este, ¿usted qué va a mandar mi vida? Es que usted es pastor, usted no es mi papá, usted no es mi mamá, usted no me manda, yo veré qué hago. ¿Y por qué al policía, al tránsito, es más, al jefe? Porque al jefe si te le humillas, si le obedeces. Y muchas veces al jefe le obedeces sabiendo que va en contra de la palabra de Dios. Y a ellos sí obedecemos. La rebeldía es igual a la desobediencia. Y Dios no te va a prosperar ni te va a bendecir si en ti hay rebeldía. Tú no vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios si eres un rebelde y un desobediente. Yo sé que esta palabra de hoy a muchos no les gusta, pero le doy gloria al Señor porque te está confrontando y te está exhortando el Espíritu Santo de Dios. Es más, ayer puse un estado donde decía, y se lo compartí también a algunos de los hijos, donde decía, es más, ¿quién lo tiene? Pastor, ayúdeme. Ese negrito hermoso que había por ahí, ese negrito lo vamos a leer. Léamelo, pastor, con voz de trompeta. ¿Y cuántos se han sentido hoy incómodos, confrontados, exhortados, enojados? Ese es el verdadero evangelio. Si tú crees, hijos, que el Padre me paró aquí al frente para que te mime, para que te consienta, no, al final del servicio yo voy, te abrazo, te toco el pelo, te digo que estás muy bonito, allá, pero aquí no. El verdadero evangelio es ese, cuando tú te incomodas, cuando tú ahí sentadito dices, pero miran a este quién le contó, y a este qué le importa, ya es que es mi vida, pues es mi salvación, pues que yo veré qué hago. Es que yo no fui porque no quise, porque no me dio la gana de ir, y es que me van a obligar a ir. No, nosotros aquí traemos el mensaje de parte de Dios, tú decides. La mesa está servida, cada uno de nosotros decidimos qué queremos comer. Ahí está. Cuando tú vayas a un servicio, a una iglesia, y solamente te mimaron, te consintieron y te dijeron, tranquilo, que todo está bien, Dios es grande en misericordia y te ama y te va a bendecir, huya de esa iglesia. Huya de esa iglesia.
El propósito de nosotros como autoridades en Cristo Jesús y el propósito de Dios por medio de nosotros para ustedes es que cada uno de ustedes sean salvos, no solamente sanos. Una sanidad no te da la salvación. El propósito del Padre, cuando por medio del Espíritu Santo de Dios te confronta, te incomoda, te provoca tirarnos con la silla, tirarnos con lo que sea, ese es el propósito de Dios. Que tú te incomodes porque el Espíritu Santo te está hablando, te está confrontando y te está diciendo: estás mal delante del Rey. Puede que tú digas: es que un pastor es igual de pecador a nosotros. Sí. Y a ti, si un pastor o una pastora o un líder te llega a decir: yo soy santo, soy perfecto y no peco, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Todos pecamos y somos pecadores todos los que estamos aquí. Todos. Pero tenemos que comenzar a ¿qué, hijos? A buscar realmente de Dios. El rebelde y el desobediente siempre va a buscar un pretexto de por qué ser rebelde y por qué ser desobediente. Dios no va a respaldar ni al rebelde, ni al desobediente, ni al que encubre su pecado, ni al que tiene pereza. Y solamente te estoy mencionando 3 puntos, que esos 3 puntos pueden abarcar mucho de lo por cual no prosperamos, no nos sanamos, no somos bendecidos ni multiplicados. Si vamos a mirar, y ayúdame tú, ayúdame a dar características del que encubre su pecado, del que es perezoso y del que es rebelde y desobediente. Dame características. ¿Cómo son? Son altivos, son arrogantes, son mentirosos, son vanagloriosos. Ayúdeme. Manipuladores. Dicen yo voy a hacer y no lo hacen. Dicen yo voy a ir y no van. Ayúdenme. ¿Qué más hay? Hay orgullo. Hijos, el orgullo no nos sirve para nada. El orgullo es un demonio tan grande y tan gigante que cierra nuestros ojos espirituales, y el orgullo no nos deja ver la bendición tan grande que Dios tiene delante de nosotros. Y nos levantamos: es que a mí nadie me pisotea, a mí nadie me daña. Es más, venga, hijos, díganme algo. Para sacar el zumo de uva, ¿cómo lo tienen que sacar? ¿Cómo? Ahí está. ¿Cuándo sale lo mejor de la uva? Cuando la pisotean, cuando la machacan. Las aceitunas. Cuando van a sacar las aceitunas, el aceite de oliva y todo esto, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Lo tienen que procesar. La uva tienen que machacarla, tienen que dañarla, tienen que destruirla, tienen que darle duro para que salga lo mejor de la uva. Y tú y yo nos llenamos de orgullo y de vanagloria. A mí nadie me ofende, a mí nadie me habla, a mí nadie me tiene que tratar así. Es que yo valgo y soy hijo de Dios. Sí, valemos y somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: quédate quieto que yo peleo por ti. Deja tu pecado, deja tu arrogancia, tu orgullo, tu vanagloria. Deja de mentirte a ti mismo. Renuncia a esa pereza, a esa desobediencia, y comienza a vivir para Dios, a soñar para Dios, a hacer la obra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:25, y ya casi vamos a acabar, es el primero que digo. El altivo de ánimo, Proverbios 28:25, y dice: el altivo de ánimo suscita a contienda, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Prosperará. Ahí está. Hijos, el rebelde, el desobediente es egoísta, no acepta la corrección. A mí no me diga nada, oiga. Es que yo soy su papá, soy su mamá, a mí no me diga. Es que yo soy un hijo, pues ya soy más adulto, yo veré qué hago con mi vida. Ah, bueno, independícese entonces y mire a ver qué hace con su vida. Ahí está. Ah, no quiere. Ah, bueno. Conocemos la palabra, y hace poco con el pastor estuvimos mirando
Cuando en Deuteronomio nos habla, Deuteronomio 28, y no voy a entrar a profundizar en él, Deuteronomio 28 del 1 al 14, consecuencias por obedecer la ley de Dios. Y mismo Deuteronomio 28 del 15 al 68 habla maldiciones por desobedecer la ley de Dios. La pregunta es, ¿en dónde quieres estar? ¿En el lugar de las consecuencias por obedecer? Y cuando hay obediencia, renuncio a la pereza, renuncio a maquinar el pecado, renuncio a encubrir el pecado, o me sigo deleitando en el pecado y sigue viniendo a mi vida maldiciones, estancamiento, muerte. Somos tú y yo los que decidimos qué queremos. Tú eliges bendición, sanidad, restauración, multiplicación, gloria y mucho más. O elegimos pobreza, miseria, muerte, estancamiento. ¿Sabe algo, hijos? La condición en la cual estamos tú y yo hoy, y escúchame, y esto va para los dos lados, al que está en una condición muy buena o al que está en una condición muy mala. La condición en la cual estamos tú y yo hoy no determina lo que seremos tú y yo mañana. Puede que tu condición hoy sea de mucha abundancia, de mucha prosperidad, de mucha sanidad y de muchas cosas muy tremendas, pero la palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme, fíjese de no caer. Y puede que tu condición hoy sea diferente, donde tu condición hoy sea donde estés pasando por desiertos, por pruebas, por dificultades, por procesos. Y puede que tu condición hoy te lleve a pensar y a creer que en ti ya todo se acabó, ya no hay una razón para seguir. Por eso te digo, y grábate esto y analízalo: la condición que tú tienes hoy, lo que tú eres hoy, lo que tú tienes hoy, no determina lo que tú serás mañana. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Puede que hoy no tengamos y puede que mañana lo tengamos todo. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega por añadidura. Hoy solo te digo en el nombre de Cristo Jesús: no te aferres a la condición que estás hoy. No te aferres a lo que estás viviendo hoy. Si tú te dispones, Dios puede cambiar esa condición para mejorarla. Pero si no confiesas tus pecados, como dice la palabra, si no te apartas de tu pecado, no vas a seguir en abundancia ni en multiplicación. Vendrá maldición, vendrá muerte y estancamiento. Por eso te digo, tú decides. ¿Quieres ser bendecido? ¿Estar en la gloria de Dios y en la manifestación de la gloria de Dios? ¿O quieres tirar todo a la borda y que venga sobre ti maldición y muerte? Y no solamente es sobre ti. Recuerda cuando su palabra dice: y así nuestros hijos ya estén adultos y casados, son nuestros hijos. Y la palabra de Dios dice: las bendiciones de Dios van hasta 1000 generaciones, pero las maldiciones tocan a nuestra descendencia hasta la 3ª y 4ª generación.
sobre ti hay una cobertura para tu descendencia. ¿Qué cobertura les estás dando a ellos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hay otra palabra que está en primera de Juan 1:9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la condición está ahí: si confesamos nuestros pecados. Y ese es el llamado de parte de Dios hoy, a humillarnos. Muchas veces nos humillamos más fácil ante el hombre, ante el ser humano. Humíllate delante de Dios. Comienza a caminar, así como la misma alabanza dice: el camino del Señor es perfecto. A caminar en el camino del Señor. Sírvele a Dios. Permítete ser un instrumento en las manos del Señor. Permítete ser utilizado por Dios y que esas grandes promesas que Dios tiene para ti se puedan cumplir en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo quiere habitar en ti. Recuerda que tú eres ese templo y esa morada del Espíritu Santo de Dios. Comienza por renunciar a ese viejo hombre, a esa carnalidad, a ese pasado, y comenzar hoy una nueva vida en Cristo Jesús. Renuncia a todas esas obras de la carne. Humíllate delante del Señor y ten la certeza y la convicción que Él te perdona, que Él te sana, que Él te restaura, que Él te bendice y que hace de ti ese instrumento en sus manos para su gloria y para su honra.